Una vez más, bienvenidos a todos, gracias por estar. Y hoy continuamos con la serie que empezamos la semana pasada con el pastor Alex, el enemigo olvidado, el pecado. Ahora, hay ciertas reuniones o iglesias donde quieren evitar el tema del pecado, ¿verdad? Es algo que es negativo en la mente de muchos, hablar sobre el pecado. Pero nosotros como iglesia sí queremos no evitarlo, pero enfrentar el pecado, ¿verdad? Es algo que es tan significante para el Señor y tan impactante para nosotros realmente conocer lo que es el pecado. Y hay mucho que hablar sobre el pecado. Y nosotros vamos a tomar unas semanas mirando este tema de diferentes ángulos. El pecado se puede describir como una independencia de o rebeldía hacia Dios. Como estaba mencionando el hermano Guillermo, él se quiso independizar de Dios y hacer su propio camino. Y el pecado después se manifiesta a través de cualquier acción, a un pensamiento o emoción o actitud o postura en contra de una dependencia en Dios. Así que el pecado es poderoso, es la fuente más destructiva, más peligrosa del universo. El pecado incluso es más poderoso que Satanás mismo. El pecado está detrás de cada problema que experimentamos y enfrentamos en este mundo. Aún ahora sentados aquí, podemos estar sintiendo los efectos del pecado. Y por esa razón no queremos olvidar este enemigo mortal. Y hoy no vamos a solo hablar sobre las acciones pecaminosas. No solo estamos hablando del pecado que yo y usted o cualquiera comete. Estamos hablando del pecado como enfermedad mortal, infecciosa que tenemos, que fluye sobre nuestras vidas o dentro de nuestras venas físicas, porque sentimos el efecto del pecado físicamente, pero también espiritualmente. Entonces la semana pasada hablamos sobre lo que es el origen del pecado, ¿verdad? ¿De dónde es que nació el pecado en este mundo para los seres humanos? Y hablamos que en el jardín con Adán y Eva, ahí es donde comenzó el pecado en este mundo. Pero hoy vamos a seguir este tema, no hablando del origen, pero hablando sobre la universalidad del pecado. Veremos cómo es que por el pecado de Adán resultó en la propagación, la expansión universal del pecado hacia toda la raza humana. Así que vamos a seguir enfrentando este enemigo juntos y vamos a estudiar este tema para conocerlo más, para saber de qué es lo que estamos tratando. No vamos a ignorar, no vamos a olvidar este enemigo tan poderoso. Entonces vamos a leer juntos desde el libro de Romanos capítulo 5, de los versículos 12 al 14. Aquí estamos una vez más viendo el enemigo de la raza humana. Y dice, versículo 12, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo. Y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Aquí podemos empezar a ver que no hay que cometer pecado para saber que ya existe el pecado. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley, sin embargo, desde Adán hasta Moisés, quiere decir antes de la ley, la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Ahora quisiera pedirles la ayuda
Ustedes conocen de figuras en la historia que han sido muy significativos, ¿verdad? Personas que radicalmente impactaron el mundo, la dirección de la raza humana. Piensen en alguna de esas figuras. Por ejemplo, les voy a dar un nombre. ¿Conocen de Thomas Edison? Thomas Edison. Él es alguien que a través de sus invenciones cambió el mundo. ¿Qué inventó él? La bombilla, ¿verdad? Ahora no hay que encender fuego para poder estar en un cuarto y estar aquí y poder ver. Él también inventó cómo trasladar la electricidad a áreas grandes donde se reúnen la gente. Hay otra figura que cambió todo, de nombre Alexander Fleming. ¿Alguien conoce de él? Alexander Fleming. Él descubrió o inventó la penicilina. Es el primer antibiótico que pudimos disfrutar como seres humanos. Antes de él, la gente moría de números astronómicos. También en lo negativo, hay personas como, si uno es cubano, como Fidel Castro, que a través de esa sola figura, Miami ahora está lleno de cubanos. ¿Cómo una persona puede impactar tanto? En la Biblia conocemos de Esther, ¿verdad? Que ella fue tan significativo que salvó a la raza judía entera, ¿verdad? Hay personas así que nosotros podemos pensar, Alexander o Alejandro Magno, que él cambió también la dirección de la cultura griega y por eso hoy tenemos los Estados Unidos, ¿verdad? Muchas personas, pero hermanos, por favor escuchen algo. Todos estos nombres que podemos mencionar, muchos, tan influyentes como lo son para el mundo, son pálidos en comparación con los dos hombres que recién ahora pudimos mencionar a través de nuestro texto, ¿verdad? De hecho, de acuerdo a Dios, solo existen, escúchenme bien hermanos, de acuerdo a Dios, solo existen dos hombres en este mundo. ¿Sabes quiénes son? Existe Adán, ¿verdad? Y todos los que están en Adán, y existe Jesucristo, y todos los que están en Jesucristo. Dos hombres representativos ante Dios para toda la humanidad. Y a través de un hombre, Adán, el enemigo pecado entró al mundo y cambió todo. Como pudimos leer, y con el pecado entró también la muerte, resultando en la caída de toda la raza humana. Entonces, queremos hacer esta pregunta y lo vamos a contestar con nuestro pasaje. ¿Por qué somos universalmente pecadores por naturaleza? ¿Por qué es que nosotros hoy estamos sentados aquí? Y no es que hay que cometer un pecado, pero por naturaleza somos pecadores. ¿Por qué? Primer punto, como pudimos leer, porque Adán pecó. Porque Adán pecó. Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo. Pasó a toda la humanidad. Ahora, por supuesto, esto siempre nos trae muchas preguntas debatidas, ¿verdad? Por ejemplo, algunos preguntan, y bueno, ¿por qué a través de Adán y no a través de Eva? ¿Por qué? Porque fue Adán el representante que eligió Dios para la humanidad, no Eva, ¿verdad? Fue Adán. Eva fue creada como tener rol y la responsabilidad de ser ayudante de Adán. Pero el mismo nombre Adán significa humano, humanidad. Por eso cuando Dios llega a Adán y a Eva, Él no le pregunta a Eva, le pregunta a Adán, ¿dónde estuviste tú? Porque si Eva hubiera comido de la fruta
y Adán no hubiera entrado el pecado. Quiere decir que es a través de Adán como representante. Otra gran pregunta que hacen muchos es, ¿por qué es que toda la humanidad es culpable del pecado de Adán si no estuvimos allí con Adán? Muchos se hacen esa pregunta. ¿Por qué yo tengo que sufrir con una naturaleza pecaminosa si yo no estuve con Adán? No es justo Dios ser acreditado como pecador debido a Adán. Y yo sí voy a responder a esa pregunta en nuestro segundo punto. Pero por ahora vamos a hablar más de este enemigo que heredamos del pecado de Adán. Tantas o todas, para mí, las religiones de este mundo, todas, fuera del verdadero cristianismo, basan su visión en el pecado simplemente como una acción. Algo malo que hacemos o algo malo que evitamos o hicimos o vamos a hacer. Pero hoy podemos ver claramente a través de nuestro pasaje que sin tener que cometer pecado por naturaleza somos pecadores. Estamos infectados por una enfermedad universal que infecta a todos los seres humanos por igual. Y sí, definitivamente vamos en esta serie a hablar de nuestros actos del pecado, quizás en una semana que viene. Pero hoy la intención se centra en el núcleo más profundo. El por qué es que una persona comete un pecado para empezar. ¿Por qué es que yo cometí un error? ¿Por qué? ¿De dónde vino? Es decir, que cometemos actos de pecado porque universalmente, por naturaleza, somos pecadores. Y eso ahora nos hace a ponernos en una postura donde no vamos a mirar a otro y decir, bueno, ese matrimonio tiene muchos problemas, así que ellos sí necesitan ir al grupo de matrimonios. Ellos sí tienen un nivel más pecaminoso que los que ahí se ven mejor en sus matrimonios. No, hoy estamos viendo que todos por igual cargamos naturaleza pecaminosa. Y es importante hacer esa distinción para poder entender lo que es el pecado, de dónde viene, cuál poderoso es y cuál es la fe cristiana en contra del pecado. No podemos reducir el poder del pecado como algo que simplemente hacemos o no hacemos. Porque luego, ¿qué pasa? Empezamos a ver que nuestro enemigo es más un error que cometí en contra de Dios. Eso se basa en eso. Y decimos cosas como, bueno, todos cometen errores. Nadie es perfecto. O vemos al pecado como patrones destructivos o problemas que debemos evitar. Y sí lo son. Pero empezamos entonces a decirles a nuestros hijos, mi niño, antes de salir a la escuela, asegúrate hacer bien en la escuela, no seas malo, ¿verdad? Y está bien, hay que decirle eso a nuestros hijos. Ahí atrás están corriendo y hay que decirles a los dos que no se comporten mal. Pero la realidad es que ambos, los que se comportan mal o los que se comportan bien, son por naturaleza pecadores, condenados, como son todos los niños universalmente, con una naturaleza pecaminosa, porque Adán pecó en el jardín. Y en algún momento eso debe ser aceptado como una realidad universal, no sea que cada persona se haga su propia estándar de lo que es bueno y malo. Así que de nuevo, una vez más, para ser bien claro, aunque cometemos actos de pecado contra la ley de Dios y somos responsables de los pecados que cometemos, más profundamente hoy estamos viendo que somos pecadores bajo una maldición de la muerte a través del pecado de Adán. Ahora, ¿por qué es importante entender esta distinción?
Porque para entender el verdadero cristianismo bíblico debemos saber que Jesús, Él no solo vino a vivir una vida y morir en una cruz para proveerme el perdón, la redención de los pecados que yo cometí. Aunque sí, Él vino para eso. Yo me acuerdo estar en campañas, ¿verdad?, evangelísticas, o estar en campamentos de jóvenes y nos predican y nos dicen: los que aquí han cometido pecados y se sienten culpables, tienen la pena de esos pecados, Jesús vino para morir en una cruz y redimirlos, perdonarlos de esos pecados que cometieron. Amén. Pero tampoco Jesús no solo vino para tratar con los pecados de las emociones que nosotros cargamos debido a otros que pecaron contra nosotros. Aunque sí, Jesús vino para traer redención y rescatarnos de las cosas que cargamos, no porque nosotros cometimos pecados, pero porque otros cometieron pecados y nos hirieron a nosotros. Jesús, gloria a Dios, que vino a salvarnos de eso, y nosotros tenemos el privilegio de venirles a los pies de Jesús y decir: Jesús, te entrego esa carga. Amén. Pero por favor, escucha hermano. Esas razones lo cual trajeron a Jesús no encapsula totalmente el por qué Jesús ha venido y murió por mis pecados. Jesús ha venido principalmente para liberarnos de la culpa que viene de ser por naturaleza un pecador, como parte de la caída de toda la humanidad. Por lo tanto, la verdadera libertad que Dios desea para todos nosotros, que está disponible en el poder del Evangelio de Jesucristo, es sabiendo, creyendo que Jesús ha venido para revertir la enfermedad, la maldición que yo cargo en mi carne. Es como a veces me pongo un poquito enojado con mi perro, que cuando pasa alguien por delante de mi casa y él ve con la ventana, él hace unos, ¿cómo se dice? Unos barks, pero tan fuertes que nos espanta a todos, nos despierta. Y yo le digo que para de ser tan perro. Pero esa es la cosa, es un perro. Él va a ladrar. También cuando vemos al mundo allá afuera, y digo: wow, qué problemas vemos, qué cosas tan feas, qué acciones estamos viendo. Es la misma cosa. Son pecadores. No vamos a socializar lo que por naturaleza uno carga como ser humano. Entonces, ¿por qué somos universalmente pecadores por naturaleza? Bueno, nuestro texto nos dice en los versículos 12 al 14, porque a través de un hombre el pecado entró en el mundo y por medio de él entró la muerte. Y eso se esparció a toda la humanidad. No solo eso, se hace claro que incluso antes que hubo ley para cometer pecado en contra de Dios, ya existía esa naturaleza. Y para reenfatizar eso, hay unos pasajes bíblicos, además de estos que quiero leer, que nos enseñan lo mismo. En Efesios 2, capítulo 3 dice: en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. En Romanos 3, 9 al 12 dice: ¿a qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos
como los gentiles están bajo el pecado. Tanto nosotros que venimos a la iglesia, como ellos que no vienen a la iglesia y son rebeldes, los gentiles. Todos estamos bajo el pecado. Es más, dice en el versículo 10, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, aún se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Y también los Salmos dicen la misma cosa, porque Romanos 3 refiere o usa salmos para explicar esta realidad. Entonces, ¿por qué somos universalmente pecadores por naturaleza? Ya lo dije, porque Adán pecó. ¿Es entendido bien? Ahora, punto número 2, también porque nosotros hemos pecado en Adán. Lean bien conmigo el versículo 12. Lean bien. Y vamos a ver la correlación, vamos a ver la conexión. Dice, por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Pueden ver eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Si es por el pecado de Adán que entró el pecado, ¿por qué dice que todos pecaron? ¿Cómo se conecta eso? Y de aquí es donde surgen las preguntas, vamos a decir, clásicas, de las que dije que íbamos a hablar. Por ejemplo, ¿cómo puede Dios culparme a mí cuando yo no estaba allí con Adán? ¿Por qué es que todos pecaron? Si yo no estuve ahí, fue Adán que estuvo allá y él pecó y fracasó. ¿O cómo puede Dios hacerme responsable cuando yo estoy actuando de una naturaleza pecaminosa lo cual yo nací? Otra vez yo le diría a Dios, Dios, no es justo. Y esto es algo que muchos teólogos han estudiado y discutido sobre este asunto a través de los siglos. Estamos hablando de la caída de toda la raza humana a través de Adán. Y yo soy parte de eso. Pero ¿cómo es? Bueno, algunas personas creen que Dios, como conoció nuestras almas, ¿verdad? Desde antes de que fuéramos concebidos en el vientre de nuestra madre, nuestras almas estaban presentes ahí de alguna manera allí con Adán, siendo Adán representando a todos nosotros porque nuestras almas estuvieron con él. Algunos piensan eso es una teoría. Hay otra teoría que habla de la idea que en el jardín estuvimos presentes toda la raza humana, no porque nuestras almas estuvieron allí, sino porque estábamos allí en la mente de Dios. Y lo que está presente en la mente de Dios está presente en la realidad más allá del tiempo, incluyendo a nosotros hoy en nuestras vidas, en este tiempo. Pero esto es lo que enseña la Biblia. Que Adán era la cabeza federal, vamos a decir. Era el representante de la raza humana de nuevo. El nombre Adán significa humanidad. Quiere decir que lo que hizo Adán en el jardín no era solo para él, sino para todos los que él representaba. Pero muchos responderían, decían, pero yo no elegí mi representante. ¿Por qué yo tengo que ser culpable a través de un representante quien yo no fui quien lo escogí? Y ahí estamos pensando como si Adán hubiera sido un político que estamos eligiendo representarnos. Pero en caso de Adán, escúchenme hermanos, fue Dios quien eligió como representante y porque era Dios, Él hizo una selección de manera infalible, impecable, perfectamente justa.
En otras palabras, en ningún lugar, en el tiempo y en el espacio, hemos estado representados de manera más perfecta y personal de lo que estábamos en el jardín de Edén por el representante que Dios seleccionó para actuar como si nosotros mismos hubiéramos estado allí en el jardín. Y dado a eso, nunca podamos decir, Dios no es justo. Porque para aquellos que continúan pensando de esa manera, que no es justo, esa persona se está pensando demasiado alto en sí mismo. Es más, esa persona hubiera hecho lo mismo o peor que Adán. Y si una persona se aferra firmemente a una posición de que Dios no es justo, se tendrá que desafiar a Dios y reducirlo a algo menos que un Dios perfectamente justo. También se tendrá que desafiar la selección más alta de Dios, quien es Cristo, como nuestro representante delante de Él y su trono de juicio. Entonces, ¿por qué somos universalmente pecadores por naturaleza? Porque Adán pecó, pero también porque hemos pecado en Adán. Ahora, ¿por qué hemos elegido predicar sobre este tema? ¿Por qué hablar sobre el pecado? Porque, hermanos, escúchenme muy bien, muy importante. Porque el pecado verdaderamente es un asunto bien grande para Dios. La gente piensa y actúa como si el coronavirus es algo espantoso que hay que evitar con todo esfuerzo, y sí, hay que hacerlo. Pero más mortal es responder al coronavirus a través de un pecado. Porque el pecado es eternamente mortal. Ahora, hay que entender que si Satanás va a usar algo en nuestras vidas para traer destrucción, va a ser nuestros propios pecados. En las manos de Satanás el pecado es lo más destructivo, porque el pecado es lo que nos lleva a la muerte, ¿verdad? El pecado y la muerte es como la cabeza y es como el heads and tails de una moneda, el pecado y la muerte. Y de aquí podemos ver también en nuestro pasaje ese ángulo, la muerte de la raza humana. Podemos ver en el versículo 12 una vez más, por medio del pecado entró la muerte. Podemos ver en el versículo 14, desde Adán hasta Moisés la muerte reinó. Estamos hablando de algo que funciona juntamente, el pecado y la muerte. Podemos también leer que en Génesis 2:17, Dios le dijo a Adán, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer, el día que de él comas, ciertamente morirás. Romanos 6:16 dice, ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Capítulo 8:2 dice, pues por medio de él la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Capítulo 8:6 dice, la mentalidad pecaminosa es muerte. Y el versículo 13 dice, porque si ustedes viven conforme a ella, a la luz del pecado morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo,
vivirán. Entonces, hermanos, el pecado se puede parecer algo pequeño para este mundo, ¿verdad? La gente se ríen del pecado, celebran el pecado, toleran el pecado, moralizan el pecado, socializan el pecado, pero el pecado es muy significante para Dios porque es muerte al ser humano. Y nosotros como iglesia nunca debemos reducir o minimizar, olvidar el pecado por cualquier motivo. El precio a pagar es demasiado severo. Ahora, pero es por eso que la muerte de Cristo en la cruz también es tan maravillosa. Por eso, me gusta como lo hizo Jason, dijo, esto es algo para celebrar, es algo para decir amén. Es como una persona que estaba muriéndose de una enfermedad, vamos a decir de cáncer, y Dios los rescató. Y pueden vivir unos años más en esta tierra. Qué gozo eso trae, ¿no? Para la familia, para todos. O es como la oveja que se perdió y cuando se encontró celebró, la moneda que se perdió y cuando se encontró celebraron. Al igual, no una moneda, no una oveja, no una enfermedad, no cáncer. Estamos hablando de la muerte eterna que Jesús ha traído para rescatarnos de ella y darnos vida eterna. Eso es para decir, aleluya, gloria a Dios. Es por eso que estamos aquí en la iglesia y aunque somos pecadores, nos aferramos al quien nos salvó y nos ha dado vida eterna. Por eso, para terminar, no solo hablamos del enemigo de la raza humana, quien nos produce la muerte de la raza humana, pero nosotros como iglesia celebramos la gracia para la raza humana. Siguiendo en nuestro pasaje, después de los versículos 12 al 14, sigue el versículo 15 y dice, pero la transgresión de Adán no puede compararse con la, ¿qué? Con la gracia de Dios. Pues, si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? Versículo 16, tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. Pues sí, por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la aplicación en todo esto? Lo que dice aquí el versículo 17. Con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia. ¿Cuántos aquí han recibido la gracia de Dios a través de fe en Cristo? Amén. Y por eso esta mañana vamos a cerrar haciendo lo que es el símbolo de lo que hemos recibido a través de la Santa Cena. Voy a pedir que los hermanos pasen para que nosotros hagamos esto como, esto es una práctica que hacemos natural, ¿verdad? Aquí en estos elementos tenemos jugo y tenemos pan, ¿verdad? Si no me equivoco, se compraron estos elementos en Publix, ¿verdad? Algo natural. Pero escúcheme, hermano, aunque sea natural, lo que hacen nuestros corazones es algo sobrenatural. Estos
algo que produce en nosotros una fe para llevarnos a recibir la gracia, que es accesible a través de la persona de Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, vamos a orar. Y los que aquí reconocen, yo no solo he cometido pecados que necesito perdón. Yo no solo estoy cargando las consecuencias de los pecados que fueron cometidos contra mí. Yo reconozco que yo necesito un Salvador para revertir, para transformar, para darme un corazón que estaba destinado hacia la muerte y darme un corazón que ahora está vivo a través de la fe en Cristo. Hermanos, esta mesa cuando pasamos es para los pecadores que reconocen, necesitan recibir de la gracia de Dios. Amén. Entonces lo que voy a pedir, hermanos, es que antes de pasar, como siempre hacemos, vamos a hacer 2 líneas, pero ahí donde están sentados, tómense un minuto, unos segundos y confiésenle al Señor. Ustedes conocen de las consecuencias, los efectos de los pecados en sus vidas. Y reciban a través de fe la gracia que es disponible para los que están en Cristo. Amén. Tómense unos segundos y cuando estén listos pueden pasar y agarrar de los elementos, regresar a los asientos y juntos los vamos a tomar.